Hola, ¿qué tal mis amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver 3 equipos de fútbol con muy mala suerte. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 13, Genova. El club más antiguo de Italia, fundado en 1898, comenzó dispuesto a ser uno de los grandes, pero el último de sus 9 scudettos ya es del año de 1924. Todo lo glorioso de Genova hay que verlo en blanco y negro. En 1925 ya empezaron sus penas, cuando una invasión de campo de los hinchas del Bologna obligó al árbitro a convalidar un gol aunque la pelota se había ido fuera. Ese gol le robó el 10º campeonato, que no llegaría nunca más, ni con la llegada de Guillermo Stabile, con el que se fueron al descenso. Los hinchas pasionales llegaron a llenar el estadio Luigi Ferraris, unas horas después del bombardeo inglés de 1941, que había dejado 144 muertos. La ventaja de Gigi Meroni al Torino provocó un cisma. Muchos hinchas que habían hecho una colecta para que se quedara se sintieron traicionados por la sociedad. Uno de ellos fue el invasor Paolo Mantonavi, que él en el 70 compró el clásico rival, la Sampdoria, y la llevó a ganar la Copa de Italia, la Recopa Europea y el Scudetto 91. En 2005 encontraron a un dirigente del Venecia saliendo de las oficinas del presidente del Genoa con 250.000 euros. Del ascenso a la A, ya celebrado, terminaron yéndose a la Serie C1 por soborno. La frase, en Genoa es la Sampdoria o el psicoanálisis, de Graffiti. Número 12. Racing de Santander. La historia arrancó demasiado bien para uno de los gigantes de Avellaneda, de los clubes que aún existe. Fue el primero en reinar en el amateurismo a lograr 7 campeonatos seguidos y ganarse el mote de academia. Fue el primer tricampeón del profesionalismo y el primer argentino en ser campeón del mundo. Ostentó el récord de victorias consecutivas durante 32 años. Hoy, tras los 35 años sin festejos, Racing quedó como el grande con menos campeonatos locales, con Vélez pisándole los talones el día que padeció la peor humillación de su historia y fue al descenso. El escenario pareció montado por el diablo. El 22 de diciembre del 83, en la cancha del Independiente, última fecha, y el rival eterno dando la vuelta olímpica en las narices. Peor imposible. El director técnico era una gloria del club. Pizzuti estuvo 2 años en la B, época en la que la barra golpeó a otro ídolo como Ceja, y logró el ascenso por un octagonal, sin ganar el campeonato. Al regresar, como se habían modificado las estructuras de los torneos, debió alquilar su equipo completo, que jugó para Argentino de Mendoza, para que no estuvieran 6 meses parados y pudieran pegarle los sueldos. Apeló a manifestaciones religiosas para ahuyentar los malos espíritus. Su estadio funcionó como depósito de papas. Le dictaron la quiebra, fue el primer y único equipo grande gerenciado. Tuvo que soportar que las hinchadas rivales le cantaran: a esta empresa le tenemos que ganar. Y el esperado día en el que se consagró campeón, luego de 35 años, el día tan soñado y anhelado, coincidió la peor crisis de la historia argentina. Y el hecho pasó casi inadvertido. La frase, hoy Racing ha dejado de existir. Número 11. Torino. Si ser el rival de la Juventus, el equipo más ganador de Italia, ya de por sí es una desdicha, el sufrimiento de los hinchas granates trasciende mucho más que ese. En el campeonato de 1914-1915, al Torino le faltaba jugar el último partido contra el líder del torneo, y si le ganaba, era campeón. Empezó la Primera Guerra Mundial y al torneo se lo dio por finalizado como estaba. ¿Mala suerte? En 1928, le revocaron un campeonato ganado con tentativa de soborno a Yemendi, un jugador de la Juventus, que luego fue sobreseído, aunque el título nunca devuelto. En los años 40 llegó a tener el mejor equipo del mundo, había ganado 5 títulos consecutivos, hasta que el 4 de mayo de 1949, el avión en el que movía cayó en la Basílica de Superga, cerca de Turín. Todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico murieron. A mediados de los 60, la aparición de Gigi Meroni, el fantasma más refinado de su generación,
relanzó al Torino a lo más alto, hasta que a los 24 años Meroni murió atropellado en una avenida. Quien manejaba el auto era un fanático del Torino, de 18 años, que años más tarde, curvas del destino mediante, se transformó en el presidente de un club al que pocas veces le sale una bien. Tuvo 5 descensos desde 1989, perdió una final de UEFA por un gol de visitante, pegando 3 tiros en los palos y quebró en 2005. Por este motivo no lo dejaron ascender, aunque ya habían celebrado el retorno de la Serie A. La frase, un club, el destino acarició como una flor y perforó como una espada sarracena. Sandro Ciotti, periodista italiano. Número 10. Atlas. Los Oros de Guadalajara fueron el primer equipo de México en tener escuelas de fútbol, por lo que también se ganaron el apodo de la Academia, que reafirmó con los años ofreciendo juego de alta calidad. Atlas fue el primer campeón del estado de Jalisco en 1951. Jamás imaginaron sus seguidores que sería el último, y que el rival más encarnizado de la ciudad, las Chivas, sumaría alegrías en la misma proporción que su adversario recibía cachetazos, hasta erigirse en el máximo campeón del país, con 11 títulos. De su cantera salen los mejores proyectos. En el último mundial, la base era atlista: Rafa Márquez, Pardo, Guardado, Osvaldo Sánchez y Borghetti. Llegó 3 veces a la final. La más recordada fue la última, en 1999, con la Volpe como director técnico. Cayó por penales con Toluca. La frase, la gente ve al Atlas como un equipo con alguna maldición, y por eso a su afición se le llama la fiel rojinegra. Es ilógico que siendo vecinos de las Chivas, le vayamos al Atlas. Escrito por Fernando Cloutier, editor de Diario Público Milenio e hincha del Atlas. Número 9. Feyenoord. Ser uno de los grandes de Holanda es tener fortuna, dirán los equipos chicos de ese país, pero el Feyenoord está dispuesto a rebatirlos. En una liga que solo ganan 3, el Feyenoord es el grande más sufrido, que tuvo su apogeo en los 60 y llegó a ganar la Copa de Europa del 70. Pero inmediatamente vio su logro opacado por la aparición del gran Ajax, resignado a no jugar la Champions por la culpa del Ajax y del PSV. El año pasado sufrió la descalificación de la Copa UEFA porque sus hinchas, cansados de perder, destrozaron la ciudad de Nancy. No ganan un título local desde 1999 y solo ganaron 3 en los últimos 32 años. Esta es la primera temporada en 16 años que ni siquiera clasificó a Europa. Número 8. Botafogo. La máxima expresión del fútbol carioca reducida a un montón de escombros. El Botafogo llegó a ser un equipo muy próspero y terminó en el puesto 12 en la lista que hizo la FIFA entre los grandes clubes del siglo XX. Base de la selección brasileña, muchos años, con Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Nairzinho o Didi. Jamás pudo traducir su reinado a nivel local. Perdió su estadio por falta del pago y cuando recuperó los terrenos de la sede ya había sido demolida. Tiene solo 2 títulos nacionales, 1968 y 1995, y se pasó 21 años sin siquiera ganar un trofeo carioca. La increíble eliminación con River en la última sudamericana fue solo una más de su cadena de hechos aciagos, que por supuesto incluyó el descenso en 2002. La frase, hay cosas que solo pasan en el Botafogo, dicho popular. Número 7. Gimnasia. En ciudades como La Plata o Rosario no hay escapatoria, se es de uno de los equipos o del otro, y si se pierde el clásico hay que encerrarse una semana en casa. Ni el River ni Boca, más universal, es tan cruel con sus simpatizantes como el clásico rosarino o platense. Así, lo de Gimnasia podría asemejarse a un martirio inigualable. El Lobo no ganó ni un solo campeonato de los buenos en 76 años de profesionalismo, mientras que su rival, Estudiantes, tiene 4. No solo eso, el Pincha además logró 3 Libertadores, una Intercontinental y una Interamericana, 5 copas internacionales contra ninguna de Gimnasia. En la disputa directa, si bien no existe una diferencia sensible en el historial, el Lobo lleva 115 clásicos y 64 años sin ir arriba, y carga con las peores humillaciones. La mayor diferencia en un clásico la alcanzó Estudiantes, un 7-6 en 2006.
La segunda mayor también es de Estudiantes, 6-1 en 3 ocasiones, y la tercera mayor lo mismo, 5-1 una sola vez. La victoria más amplia del Help fue por 3 goles, demasiado desparejo. Para peor, el Lobo dejó escapar 4 campeonatos que tenía en la mano, 1933, en el 95, en el 96 y en el 2005. La más increíble fue en el Clausura 95, con un empate en la última fecha, en su cancha y contra un Independiente fuera de combate. Daba la vuelta, perdió 1-0, gol de Mazón. El colmo, el año pasado los hinchas amenazaron a sus jugadores para que perdieran contra Boca y así perjudicar a Estudiantes. Después de la protesta pantomina, el pincha igual fue campeón. Número 6. América de Cali. Es el segundo equipo más campeón en Colombia, detrás de Millonarios, con lo que resulta extraño rotularlo de maléfico. Sin embargo, a pesar del descomunal resplandor económico del cartel de la droga en los 80, en el continente hilvano estrepitosos fracasos. Disputó 4 finales de Libertadores y perdió las 4, 3 consecutivas. La primera en 1985 ante Argentino, debutante en la Copa, por penales. La segunda en 1986, ante otro equipo que jamás la había conseguido por múltiples hocicadas, el River. Y la tercera en 1987, frente a Peñarol. Fue la más insólita, ganó 2-0 en la ida y perdió 2-1 en la vuelta, tras ir en ventaja y aguantar el 1-1 hasta faltando 3 minutos. En el desempate fue el alargue tras el 0-0. Si mantenía el resultado, era el primer club colombiano en lanzar la copa, pero cayó 1-0 en la última jugada del partido. El reloj clavado en 14:58 del CCT. La cuarta final la perdió con River en el 96. Es decir, River, con sus traumas coperos, solo puede ser campeón con el América enfrente. Encima, Atlético Nacional y Once Caldas fueron campeones de América en su primera final. Número 5. Tottenham. Bautizado originalmente Hotspur en homenaje a un personaje de Shakespeare, su historia tiene mucho de tragedia, especialmente en las últimas décadas. El primer club inglés en ganar en Europa, al Atlético de Madrid, curiosamente, tuvo su último momento de gloria en las FA Cup de 1981 y 1982. Conoció a Ardiles y Ricky Villa y la Copa UEFA del 84, y aunque tuvo a jugadores como Venables, Gascoigne, Klinsmann, Lineker, Sheringham o Glass en su plenitud, no solo logra ganar el campeonato local desde 1961, sino que tuvo fracasos estrepitosos marcados además por el crecimiento del Arsenal y la explosión del Chelsea. Estuvo al borde de la quiebra en 1990 y hace 17 años que lo único que gana es una cosa: para elegir un equipo en Inglaterra, frente al Tottenham cualquiera pelea por el segundo puesto. Número 4. Schalke 04. Hace 49 años que no salen campeones y se les escaparon 3 títulos en la última fecha, luego de ser líderes en buena parte del año, en 1972, 2001 y 2007. En el de 2001 fue el peor porque Bayern le ganó en el cuarto minuto de descuento, mientras que el Schalke celebraba. Uno de los equipos más populares de Alemania. A sus hinchas se les conoce porque muestran un raro deleite ante la cultura del fracaso permanente, y se enorgullecen de seguir siendo una pasión casi irracional. Su victoria en la UEFA por penales llegó ante otro candidato a este club, el Inter, pero ni siquiera la afiliación del Papa Juan Pablo II como socio honorario les cambió la providencia. Ese año se fueron al descenso, eternos cebollitas. Ahora suman 3 subcampeonatos en los últimos 7 años. La frase: "Tengo malas noticias para ustedes, soldados". El Schalke hoy perdió 5-0. Famosa línea del capitán del submarino en el film Das Boot. Número 3. Atlético de Madrid. Pese a los fichajes estelares de jugadores y entrenadores, en el segundo club más simpatizante de España conquistó una liga de las últimas 30. En este lapso, el Madrid logró 13 y el Barcelona 9. Sí, hace 30 años. El Atlético peleaba con el Barcelona por el segundo lugar del podio, 9-8 en títulos. Hoy está tercero lejos y con chances de ser superado por el Athletic de Bilbao. Acumula 12 años sin levantar la Copa del Rey, lapso en el cual perdió 2 finales.
Es el único grande que se fue al descenso en el 99-2000 y salió cuarto en su primer intento. Suma 8 años sin ganarle al Madrid. Una sola vez llegó a la final de Copa de Campeones en 1974. Vencía 1-0 al Bayern Múnich y a un minuto de final le igualaron con un disparo de mitad de cancha, porque su arquero le estaba regalando los guantes a un fotógrafo. Desempataron a los 2 días y perdió 4-0. El clásico por excelencia en que los 70 era Madrid Atlético, hoy es Madrid Barcelona. Eso sí, tiene la hinchada más fiel. Número 2. La U Católica de Chile. Colo-Colo y la U son los clubes más populares de Chile, a ese nivel que uno de los dos esté 25 años sin ser campeón, cuando el otro estuvo como máximo 7, y que encima de ese lapso se vaya al descenso, cuando el otro jamás cayó a segunda. Invita a la comparación y el escancillanismo. Ahí se inventó un rasgo de equipo sufrido. Colo-Colo, además, fue el único chileno en ganar la Libertadores en 1991, año en el que la U zafó del descenso. En 1996, con Russo como director técnico y Salas como figura, la U llegó a la semifinal de América. Fue superado por el River por un gol, con un arbitraje escandaloso en la revancha. Hoy lleva 6 torneos sin ser campeón y ganó uno de los últimos 12. Número 1. Paris Saint-Germain. Un equipo sin mucha fortuna desde sus comienzos. En 1904, ya que el Paris Saint-Germain nunca pudo situar a la capital en el lugar que merecía, frente a otras ciudades como Marsella, Nantes o Saint-Étienne, que sí tenían equipos dominantes. En 1970 se fusionó con el FC París, pero la unión duró lo que un suspiro, y el PSG fue obligado a recomenzar en tercera división. Ganó solo 2 títulos en su historia, el último en 1994, a pesar de haber tenido cracks como Just Fontaine, Dojarkev, Ginola, Ya, Ray, Okocha, Anelka y Ronaldinho. La creciente inversión millonaria en sus planteles y la falta de resultados le transformó en el Hasmer de Francia, un equipo que de tan parisino hasta aprendió a perder con estilo. Y bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten y compartan de qué otro video quieren que hablemos. A continuación les voy a dejar mis redes sociales. Síganme en mi Instagram y en mi Twitter, que les aparecerán a continuación. Y sin nada más que decir, nos vemos para la próxima. Chao, chao. Bye bye.